Entonces nosotros vamos a ver la fisiología del sistema endocrino en esta oportunidad. Bien. El trabajo entre lo que es la materia de fisiología 1 y la materia de fisiología 2, ¿no? Acá hemos hecho un cuadrito, una especie de resumen, donde hacemos la relación de temas con áreas de estudio. Entonces quisiera que esta parte presten atención, porque esto va a ser la primera tarea para la parte práctica, ¿ya? El temario de MOF 218, Fisiología Veterinaria 2, son estos 4 temas. Endocrinología veterinaria, que está relacionado a la materia tanto para la parte clínica como la parte zootecnia en veterinaria. Sistema reproductor, más relacionado con el área de zootecnia. Sistema digestivo, más relacionado con el área de zootecnia. Y sistema respiratorio, que está relacionado para el área de clínica y zootecnia. Y lo que ustedes deberían de haber estudiado en Fisiología Veterinaria 1, también lo hemos hecho en sistemas, ¿no? Sistema osteomuscular, sistema circulatorio, sistema nervioso y órganos de los sentidos, sistema renal, equilibrio del agua y electrolitos. Entonces, sumado Fisiología 1 más Fisiología 2 serían el total de conocimiento necesario sobre el funcionamiento de todos los sistemas de los animales domésticos. Entonces, la primera tarea consiste en lo siguiente. Para cada una de las unidades de Fisiología Veterinaria 2, tenemos temas que vamos a desarrollar. Ahora estamos empezando con endocrinología. Pero sin embargo, ustedes en Fisiología Veterinaria 1 ya han desarrollado temas. Entonces, lo van anotando los temas a cada sistema a cual corresponde. Y si de repente hay un sistema que no se avanzó, entonces ustedes hacen una opinión personal de que quiénes deberían de realizar, o sea, cuándo se debería realizar el estudio que falta de algún sistema u órgano. Me salió el mensaje de que Romanet levanta la mano. ¿Quería decir algo? Por favor, ¿puede decirlo? No, doctor, perdón, una disculpa por eso. Ya no hay problema. De repente tal vez era algo ya no más, entonces por eso le di la palabra. Bien, vamos a repetir. Entonces, cada tema que han avanzado en Fisiología Veterinaria 1, lo van poniendo a cada sistema, ¿no? De estos 4 a cual corresponde. Y si de repente hay un sistema que queda, digamos, vacío, sin ningún tema, ahí colocan su criterio personal de que ese sistema, cómo debería el estudiante hacer su estudio, ¿no? O vía qué debería hacer, porque sería, digamos, suponiendo que uno de los sistemas no tiene ni un tema, significa que no han avanzado. Entonces ahí hacen su opinión o criterio personal. Bien, esa sería la tarea 1, más la diferencia entre sistema y aparato que les habíamos mencionado en la sesión anterior. Bien, comenzamos. Con relación a fisiología hay algunas definiciones, y en esta parte vamos a hacer una especie de razonamiento, donde para empezar el término fisiología se refiere al estudio de las funciones. Pero cuando decimos fisiología animal, sería funciones de los seres vivos que corresponden al reino animal. Pero si decimos fisiología veterinaria, ¿no? Sería como definición el estudio de las funciones de los animales domésticos. Entonces, en el material están diferentes consideraciones sobre la fisiología, desde lo general hasta lo particular, y entonces eso es la parte de definiciones donde siempre está relacionado con las funciones del ser vivo. En esta parte, como apunte, digamos, de hechos históricos que valen la pena mencionar, aquí le mencionamos a un señor francés que se llama Claude Bernard.
Tal vez si esto lo hacemos el nombre a español sería Claudio Bernardo. Pero sin embargo, este señor Claude Bernard, ¿no? Él fue uno de los que se encargó de poder explicar las funciones dentro del organismo y por eso fue considerado como padre de la fisiología, Claude Bernard. Entonces, él se planteó 3 preguntas donde hacía un estudio dinámico de las funciones, donde decía qué es, en qué consiste y cómo funciona la parte dinámica de esa parte de estudio. Bien, y en la parte introductoria, ¿no? Especialmente para esto, para el estudio de las hormonas, lo que vamos a ver es quiénes producen hormonas, ¿no? Generalmente son estructuras anatómicas que pueden ser glándulas generalmente es en su mayoría, pero también pueden ser tejidos especializados o tejidos especiales que también puedan producir hormonas. Entonces, estructura anatómica, glándulas en su mayoría y en algunos casos tejidos especializados que secretan hormonas. Y cuando son glándulas las que secretan, en esta parte se reconoce las glándulas, ¿no? Aquellos órganos que secretan algo, y resulta que estas glándulas las han denominado endócrinas porque no tienen un conducto de secreción. Pero cuando tienen conducto de secreción lo dicen glándulas exócrinas. Pero de repente la glándula puede puede funcionar una parte de manera endócrina y otra parte de manera exócrina. Entonces a estos lo llaman glándula mixta. De las glándulas lo que más conocemos es, por ejemplo, las glándulas sudoríparas y las glándulas lagrimales. Entonces, en ambos casos estaríamos hablando de glándulas exócrinas, porque tanto la glándula lagrimal tiene un conducto de secreción por donde aquella secreción que se llama la lágrima lo expulsa por ese conducto y le sirve para lubricar el globo ocular. Y en el caso de la glándula sudorípara también tiene un conducto por donde lo expulsa al espacio exterior de la piel y cuando se seca el sudor, lo que queda es la sal, ¿no? Entonces, esas son también glándulas conocidas. Entonces, cuando estas glándulas no tienen conducto de secreción, lo que ellos producen lo reparten al cuerpo, lo distribuyen al cuerpo por vía torrente sanguíneo. Entonces, por eso se los llama glándulas endócrinas y ese es el caso de las hormonas. Ahora, vamos al nombre de hormonas, ¿no? Le han denominado, lo han catalogado con esta categoría, con esta nominación de hormonas, a una secreción orgánica que no aporta calorías, no aporta minerales, no aporta vitaminas, pero sin embargo ejercita un efecto de estimular. Entonces a eso lo han denominado hormona. Y si de repente no existe esta hormona, no existe esta secreción orgánica, y entonces el determinado órgano, el que es estimulado, resulta que se queda atrás, ya sea en su crecimiento, en su actividad o en su desarrollo. Entonces, a esto lo han denominado hormona. Y para poder comprender esto de la hormona, se utiliza 3 términos de manera paralela. Uno sería hormona, otro sería órgano blanco, o sea, en este caso el órgano sensible a la hormona, y el tercero sería el órgano secretor. Entonces la hormona tiene un órgano que lo produce y a la par tiene un órgano que es donde él actúa, que sería su órgano blanco. Las hormonas los clasifica desde el punto de vista químico, ¿no? Desde el punto de vista, en este caso, por la clase química, las hormonas se clasifican en glucoproteicas y esteroideas. Si ustedes revisan los libros, hay mayor clasificación, pero sin embargo en veterinaria vamos a utilizar estas dos, las glucoproteicas y las esteroideas. ¿Y por qué vamos a utilizar estas dos en veterinaria? Esta parte está en el texto, ustedes también pueden recordarse. Las glucoproteicas son hormonas que tienen esta composición química que
se recomienda su administración por vía parenteral. Y sin embargo, las esteroideas, su composición química es un esteroide, o sea, no 3 núcleos esterol, que son 2 hexosas y una pentosa. Entonces, estas se pueden administrar por vía oral. También hay hormonas esteroideas para administración por vía parenteral. Pero lo que sí no vamos a encontrar es hormonas glucoproteicas que se puedan administrar por vía oral. Porque en el momento en que lo administremos por vía oral, la hormona va a recorrer, ¿no?, de la boca, esófago, va a llegar a estómago. Y resulta que en el estómago y en la primera porción del intestino se incorporan enzimas y jugos gástricos que lo van a inactivar a la hormona. Por lo tanto, va a ser en vano la administración de la hormona. Entonces, las glucoproteicas no se recomienda la administración por vía oral. Siempre debe ser administrado por vía parenteral. Bien, otro tipo de clasificación de las hormonas es por el lugar de acción. Han hecho esta clasificación para poder comprender que las hormonas trabajan de diferentes formas dentro del organismo. Por ejemplo, hormonas endócrinas, por el lugar de acción. Acá tenemos una imagen, no sé si ustedes pueden observarlo. Acá está la glándula, produce la hormona en su interior, pero aprovecha el torrente sanguíneo para distribuir esta hormona a todo el cuerpo. Y por lo tanto, su órgano blanco, donde va a actuar, ¿no?, donde va a estimular, está a mucha distancia del lugar donde se produce. Entonces, por eso se llama endocrino, o sea, por el lugar de acción. El otro grupo, parócrinas o parócrino. Acá tenemos una imagen donde acá está en este caso, el órgano que secreta la hormona, y acá está un órgano vecino. Secreta la hormona, vía torrente sanguíneo, hace su efecto al órgano vecino. Entonces, cuando el lugar de acción es de donde se produce a un órgano vecino, se dice parócrino o parócrinas, ¿no?, hormona parócrina. Pero también hay otro caso un tanto especial, que se llaman las autócrinas o autócrino. Acá tenemos una imagen donde la glándula produce, o el tejido produce la hormona, y resulta de que esta hormona estimula al mismo órgano. En otras palabras, hace su secreción, o sea, es glándula, es el órgano secretor, pero al mismo tiempo también es el órgano blanco. O sea, este mismo órgano es sensible a la hormona y recibe el estímulo de la hormona. Bien, entonces estas 3 maneras por el lugar de acción es la que se clasifican a todas las hormonas. Como hemos indicado, las hormonas, una vez que son producidos por una glándula o tejido especial, en su mayoría de ellos, el transporte de la hormona se hace vía torrente sanguíneo. Son raras las excepciones donde se utiliza otras vías. Generalmente es vía torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo puede transportarse la hormona ya sea de manera libre, de manera conjugada con un elemento o con alguna sustancia que se encuentra en la sangre. Se puede combinar, entonces se llama de manera conjugada. Y también puede transportarse de manera disuelta, ahí dentro lo que es el torrente sanguíneo. Otro punto, regulación de la secreción hormonal. ¿Cómo se regula, ¿no? En este caso, secreción hormonal se refiere para que la hormona se produzca. O sea, ¿cuándo habría mayor producción hormonal y cuándo habría menor producción hormonal? Entonces, esto se regula a través de 3 mecanismos. Esto lo van a repasar en el texto, acá les vamos a dar de manera un tanto, vamos a decir, acelerada, ¿no? El primer caso es retroalimentación negativa. Entonces, para ver esto de la retroalimentación negativa, vamos a utilizar una imagen de apoyo
¿ya? Acá tenemos un cuadrito, si nos vamos a la parte de abajo, dice retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir retroalimentación negativa? ¿Ya? Acá son todas acá en el cuadro, todas las hormonas que se están mencionando, tienen esta forma de secreción, de regulación, ¿no? Que es la retroalimentación negativa. A ver, una hormona que más o menos es más familiar con ustedes que estoy pensando, no sé, a mí me comentaban que antes en bioquímica avanzaban hormonas, no sé si ahora estarán avanzando, porque dice que es mucho contenido y iban a reducirle el estudio de las hormonas en bioquímica. No sé si avanzaron o no. Pero de todas maneras, acá vamos a buscar una hormona muy común, muy corriente dentro del desarrollo de todo ser vivo. A ver, no sé si conocen esta hormona. Acá está, oxitocina. Entonces, esta hormona trabaja de la siguiente manera. Aquí vamos a ver cómo es la retroalimentación negativa. En el hipotálamo hay factores de liberación, pero a nivel de hipófisis ya es, especialmente la neurohipófisis, es donde se produce la hormona oxitocina. Y esta oxitocina tiene como órganos blancos la glándula mamaria y el miometrio del útero. Entonces, esos son sus órganos blancos de la oxitocina. Entonces, cuando este trabaja, hace su efecto a estos órganos. Pero la diferencia para una retroalimentación negativa es de que, como respuesta de ese efecto, hay de que le ha sido suficiente la secreción de la hormona y por lo tanto vuelve la información hacia la parte donde hay los factores de liberación y los factores donde se estimula la producción, de que se ha producido suficiente cantidad de la hormona que estimula y entonces se reduzca. Entonces, fíjense, en una primera instancia hay una estimulación para la producción de la hormona, hace su efecto y después llega la información de que el estímulo es suficiente. Entonces se autorregula y a esa especie de circuito, de círculo de ida y vuelta, se llama retroalimentación negativa. Otro nombre también que le dan es servomecanismo. Bien, otra forma de regulación, control hormonal, otros le dicen control humoral. Resulta que los niveles de una cantidad de una hormona puede interferir a la función de los niveles de cantidad de otra hormona, que es el caso de las hormonas insulina y glucagón. Cuando hay mucha insulina, estimula automáticamente para que el glucagón empiece a trabajar, porque resulta que el exceso de insulina baja los niveles de azúcar en sangre y entonces hace efecto para que otra hormona trabaje sobre ello. Y la otra forma es el control por metabolito. Entonces acá, metabolito se dice a un compuesto